Bueno, hola a todos. Decidimos grabarles este videíto porque ayer cuando dimos el taller tuvimos problemas técnicos y al final no se terminó grabando el video, pero queríamos que puedan, para las personas que no estuvieron presentes en el día de ayer, puedan tener disponibles de todas formas el material y la explicación. Así que con Cande lo vamos a grabar de nuevo al videíto, así que bueno, después si tienen dudas o consultas nos pueden escribir un mail o por privado, como quieran, ya saben. Así que bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien, Cande? Está cargando. Ah, está cargando. Ok. Bueno, la propuesta que les habíamos querido presentar es una herramienta de estudio, que son los mapas conceptuales, que bueno, la idea es profundizarla y donde poder ir incorporando lo que habíamos trabajado en el taller anterior, de poder interpretar los textos, las ideas principales, las ideas secundarias, para así posteriormente proseguir con la elaboración de un mapa conceptual. Bueno, ¿qué es un mapa conceptual? Es una construcción, es una herramienta de aprendizaje basada en una representación gráfica de un determinado texto que analicemos a través de su esquematización en orden jerárquico. Es decir, van a ser diferentes conceptos o ideas ordenadas de mayor a menor importancia, conectadas entre sí a través de líneas y palabras de enlace, que permite organizar y comprender ideas de manera más representativa y significativa. Ahí lo estoy pasando, pero no responde. Ahí está. Bueno, ¿para qué sirve? Es un instrumento de asociación, integración y visualización para el aprendizaje, por eso que cualquiera que lo aplique, ya sea en materias sociales, materias de ciencias duras, está muy beneficioso para el estudio a través de este laboratorio. Una parte muy importante de los textos que leemos en la universidad tienen que ver con integrar diferentes conceptos, ideas o argumentos, es por eso que le traemos esta herramienta eh, para el momento del estudio. Ahora vamos a proseguir con los puntos para el armado de un mapa conceptual. En primer lugar, debemos definir el tema que va a centrarse en nuestro mapa. Esto quiere decir qué quiero reflejar en el mismo, es decir, hallar la pregunta de enfoque sobre el cual se basará nuestro trabajo, es decir, aquello que vamos a querer estudiar a través de cuál es la idea central de lo que nosotros estamos analizando. En el segundo paso es recopilar toda la información necesaria para su elaboración, y en este caso es el proceso de investigación, recopilación y lectura de todo el material que tengamos disponibles acerca del tema. En el caso de socioantropología, lo que nuestras fuentes van a ser la bibliografía obligatoria, y también se puede consultar la bibliografía complementaria, se pueden consultar a través de motores de búsqueda de internet, como para ejemplo, si queremos entender el significado de algunas palabras, si queremos buscar algunos conceptos claves para mejor interpretación, bueno, ese sería el segundo paso. En tercer punto está la síntesis y priorizar la información que vamos a incluir en este mapa. Bueno, una vez que hayamos leído, resumido y entendido toda la información que recopilamos, debemos ejercer la actividad de síntesis, que sería seleccionar solo los conceptos claves que consideramos importantes para la elaboración del mapa. Una vez identificados, debemos ordenarlos en función de su importancia. Bueno, justamente, como comentaba Cande recién, la idea es tratar de recopilar en un resumen la información más importante de todos los textos que vayamos a utilizar para realizar este mapa conceptual.
Para esto tenemos que tener en cuenta precisamente lo que estuvimos trabajando en el primer taller que hemos realizado con ella, que era el taller de comprensión lectora, en el cual nosotros utilizamos unas herramientas que se denomina la interpretación o la identificación de ideas principales y secundarias. Porque justamente para realizar un mapa conceptual tenemos que identificar cuáles son aquellas ideas principales y a partir de luego reconocer estas ideas principales vamos a ir desglosando los conceptos que luego vamos a utilizar. Entonces, básicamente este punto es muy similar a lo que estuvimos trabajando en esa parte de dicho taller. ¿Cuál es el objetivo de generar justamente este mapa conceptual? Que a través del mismo se pueda transmitir un resumen, digamos, una parte sintetizada de lo que nosotros queremos transmitir a la hora de estudiar un tema, ¿sí? Si se lo queremos explicar a una persona o si queremos utilizarlos para nosotros mismos también. Entonces, a raíz de lo que les comentaba recién, que nosotros a partir de la identificación de las ideas principales, vamos a crear una lista de conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? Justamente los que definamos a partir de esa lista de ideas principales. ¿Cómo hacemos? Seleccionamos esos conceptos más relevantes, aquellos que si nosotros los omitiésemos, no podríamos comprender el significado del texto con el que estamos trabajando. Luego tenemos que ordenar en orden jerárquico a esos conceptos, de manera de cuáles son los conceptos más inclusivos, primero identificar a cuál es el más inclusivo de todos, y que justamente ese va a ser de alguna manera el título de ese mapa conceptual, que va a identificar al tema que se va a trabajar en ese mapa conceptual. Luego, debajo de ese concepto predominante, va a haber otros conceptos que sean menos inclusivos, ¿sí? Entonces, tenemos que ir jerarquizando esa lista. Y luego, lo que tenemos que hacer una vez que tenemos la lista de los conceptos a utilizar, tenemos que ver cómo hacemos para conectarlos entre sí, ¿sí? O sea, ¿de qué manera lo hacemos? Como comenté recién, el concepto más inclusivo, el que va a, de alguna manera, nombrar o denominar el tema que se abarca o que se aborda en ese mapa conceptual, va a ser como el título y va a estar en un recuadro al principio del mapa, ¿sí? Y el resto de las ideas van a salir desprendiéndose de dicho concepto. A continuación, vamos a utilizar debajo del mismo los diferentes subconceptos que vayan correspondiendo a la lista que nosotros hicimos previamente. A continuación, vamos a unirlos con líneas conectoras o con flechas, y además de líneas conectoras o de flechas podemos utilizar palabras que vendrán a ser como nexos, que de alguna manera nos ayuden a explicar mejor cuál es el sentido de las palabras que nosotros estamos conectando entre sí, porque a veces necesitamos alguna palabra de enlace. La idea obviamente no es que el mapa conceptual se transforme en un texto, pero podemos utilizarlas en la medida en la que lo vayamos necesitando. Por ahí lo que va predominando sí son las flechas, pero tenerlo en cuenta que si lo necesitamos podemos implementarlo. Y bueno, esto se realiza con todas las ideas que anotaste previamente en la lista de conceptos. A continuación les vamos a mostrar dos ejemplos de mapas conceptuales que hemos diseñado a partir del texto de Vargas, que es uno de los textos que tuvieron que trabajar, que van a tener que trabajar para el TP3 de socio. Bueno, primero abordamos un primer mapa analizando el concepto de cultura trabajado por Vargas. Tenemos como subconceptos por debajo de cultura dos definiciones, ¿sí? Primero vemos que la cultura es un conjunto de creencias y conceptos humanos que son
que la cultura justamente es interiorizada por el lenguaje. Asimismo, la cultura es un agente regulador de las acciones de las personas que conforman esa cultura y que se expresa de forma individual y también colectivamente en un espacio y un tiempo determinado y concreto, ¿sí? O sea que es la cultura está situada de manera histórica. Asimismo, la creación colectiva de la cultura es interiorizada por estas personas, que muchas de estas personas por ahí se encuentran con personas que tienen culturas diferentes a ellas mismas. Y justamente esto se denomina relaciones interculturales. Bueno, ¿qué sucede? Cuando las personas interactúan o conviven con personas que tienen culturas diferentes, se generan diferentes tipos de relaciones entre esas personas, dependiendo del contexto en el que se sitúa ese encuentro entre las diferentes culturas. Por ejemplo, un tipo de relación es una relación espontánea. ¿Por qué se caracteriza una relación espontánea? Bueno, se establecen entre individuos que no tienen una preparación previa o no han tenido un estudio previo en relación al tipo de cultura, digamos, a la cultura que tienen las personas con las que se están encontrando. O sea, es como una relación forzada, entre comillas, porque no es que estaban buscando ese encuentro, sino que de alguna manera se lleva a cabo de manera espontánea. Entonces, más que nada está guiado por el sentido común y no existe como un diálogo entre esas personas, sino que más que nada es algo un poco forzado. Esto por ahí ocurre muchas veces en los movimientos migratorios o también durante algunos viajes turísticos. Otro tipo de relación que podemos identificar es la relación informada. ¿Cuál es la diferencia que tiene con la relación espontánea? Es que una de las partes que se encuentra, o sea, una de las personas, por ejemplo, que tiene una cultura, estudia la cultura de la otra persona con la que se va a encontrar, pero luego cuando efectivamente se efectiviza ese encuentro con el otro, no existe una interacción, no existe una interpelación del otro, o sea, la persona no busca participar activamente en una relación con el otro. Entonces, por eso es que se dice que es una relación informada, porque sí conoce acerca de la cultura, pero al final como que termina siendo no una relación superadora. Y esto también ocurre muchas veces en los viajes turísticos. Y por último, el último tipo de relación que plantea el autor, que vendría a ser como el tipo de relación ideal, es la relación apropiada. Entonces, esta se efectúa cuando las partes conocen a la cultura conocen a la cultura del otro con el que se encuentran y tienen una perspectiva más humanista, o sea, les interesa el otro, intentan interpelarlo, le interesa generar un vínculo, le interesa generar una relación, trata de establecer un diálogo respetuoso, tolerante, y por lo tanto, efectivamente, por eso es que se lo denomina relación apropiada, porque es como lo ideal a que ocurra. Entonces, esto se relaciona mucho con lo que se muestra en esta parte del mapa conceptual, en relación a que las relaciones interculturales necesariamente deben implementar el reconocimiento y el respeto a través de un diálogo respetuoso, ¿sí? Esto es una de las cosas que plantea Vargas en su texto. Bueno, y acá vamos a ver otra forma que nosotros lo que quisimos representar, digamos, es que los mapas conceptuales pueden tener diversas formas, diversas construcciones, pueden apuntar a diferentes contenidos, aunque parta de un mismo concepto, en este caso el de cultura, y también, siguiendo un poco una de las dudas que se quieren hacer en el taller de cómo hacer que los mapas conceptuales no queden, digamos, de mucho texto, bueno, eh, es ir haciendo esto, digamos, ¿no? Es una construcción en donde quizás a la primera no nos salga, quizás nos rinde, digamos, que los mapas conceptuales tengan mayor cantidad de información de algunos temas, de otros quizás tengan menor contenido de información.
en esto es muy importante, digamos, lo que es la lectura, la capacidad de síntesis, el análisis de cada texto que vamos leyendo. Y bueno, como verán, si bien parte del mismo concepto de cultura, tiene otra construcción, aunque apunta a los mismos contenidos también, eh, donde la cultura, como decía anteriormente André, que bueno, no lo voy a repetir, pero es una construcción colectiva, individual, y en este caso se centra en las características de cada una. Entonces, bueno, esto, demostrar que cada mapa conceptual de estudio es una construcción individual en donde nosotros tenemos que ir poniendo aquellas palabras que a nosotros nos resulten de ayuda a memoria para el momento de estudiar y después poder plasmarlo en una respuesta, ya sea escrita, oral, bueno, no sea de utilidad. Sí, una de las cosas que O sea, comentamos, que perdón. no, no, Ah, que ok. si querías comentar algo más. Sí, sí, sí. Una de las cosas que habíamos comentado ayer era, por ahí si uno, lo que le sucede cuando se pone a hacer un mapa conceptual es que les cuesta eh, resumir la información, como comentaba Cande recién. Entonces, para eso es fundamental tener en cuenta los pasos que había comentado anteriormente, que esto, la identificación de las ideas principales. Si uno es capaz de identificar esas ideas principales, puede, por ejemplo, armar un mapa conceptual directamente colocando las ideas principales. Una vez que ya lo plasma de esa manera, sentarse a mirarlo y decir, bueno, ahora que armé este mapa, que yo sé que tiene mucho texto, ¿cómo puedo hacer para ir achicándolo, ir disminuyéndolo? O sea, una vez que uno tiene plasmadas las ideas en este formato, por ahí se le puede hacer más sencillo extraer los conceptos de esa forma. O sea, nosotros lo que planteamos en este taller es una manera de armar un mapa, pero que si a una persona, por ejemplo, se le dificulta hacerlo de esa manera y quizás se le hace más fácil plasmarlo de esa forma, también se puede hacer. O sea, ustedes también tienen que ir buscando su forma de estudio, porque no olvidemos que el mapa conceptual muchas veces se utiliza para dar un repaso final a la materia cuando uno está estudiando. Para decir, bueno, a ver, yo efectivamente entendí, no me acuerdo algo, entonces lo repaso para hacer eso. Pero al mismo tiempo el mapa conceptual es una herramienta de estudio que en sí misma, cuando nosotros lo construimos, ya estamos estudiando, porque el hacer el proceso de la síntesis de toda la información que estamos leyendo, eso ya es un proceso cognitivo que nos obliga de alguna manera a comprender el texto que estamos leyendo. Entonces nosotros ahí ya estamos haciendo un paso muy grande en el proceso de comprensión de la materia que estemos estudiando. Entonces, en esa clave, si nosotros hacemos muchas veces un mapa conceptual del mismo tema que estamos estudiando hasta lograr llegar a una versión que esté sintética como queramos, como por ejemplo los que estamos viendo en pantalla, no nos desanimemos, o sea, no digamos, ay, no me sale de una hacerlo en mapa conceptual, no importa, porque en realidad, o sea, vos vas a estar estudiando, de todas formas vas a estar estudiando todo el tiempo y, o sea, es win-win, digamos, o sea, ganás o ganás, digamos. Entonces, como dejarles eso, no se frustren si no les sale a la primera vez, porque es un proceso largo para lograr efectivamente llegar a que te salgan los mapas conceptuales. Solamente se aprende practicando, así que a no desanimarse y saben que si tienen cualquier duda o necesitan acompañamiento o apoyo para ver cómo hacer para construir estas herramientas de estudio, nos pueden pedir ayuda, nos pueden preguntar. Por ahí este videito va a quedar medio sintético, pero no quisimos dejar de dejárselos, por lo menos, para que tengan una herramienta más, porque la verdad que sirve mucho para estudiar este tipo de herramientas. Así que no sé si querías agregar algo más, Cande. No, nada, que digamos, este tipo de, los mapas conceptuales sirven mucho para practicar lo que es la capacidad de síntesis, que no solo en esta materia, sino a lo largo de toda la carrera, bueno, es algo que se evalúa. Entonces, nada, poder de todo el texto que leímos, de cada párrafo, poder resumirlo en 3, 4 palabras, no tienen que ser textuales, sino con nuestras palabras para así entenderlo mejor, bueno, ayuda mucho a ir adquiriendo esta capacidad de síntesis.
Sí, eso es importante también. Uno cuando se sienta a estudiar, lo ideal es que estudie o que arme sus propios mapas conceptuales, porque esa es una de las cosas también que comentábamos ayer, que por ahí cada uno tiene su propia forma de interpretar los textos y tiene su propia forma también de plasmarlo gráficamente. Entonces, si por ahí uno se pone a estudiar con mapas conceptuales de otra persona, quizás se le dificulta más. Por eso insistimos en que traten de hacer el ejercicio personal de construir estas herramientas, porque la verdad que les va a servir un montón, sobre todo porque los textos que trabajamos en socios son complejos y son largos. Así que los invitamos a que hagan muchos mapas conceptuales, o sea, no capaz que de un texto puedan dividirlo en varias partes y hacer un mapa de cada parte. Porque, por ejemplo, estos que mostramos acá son mapas que en realidad los usamos, creo que con las primeras 5 páginas del texto de Vargas. O sea, no es que están hechos con el texto completo. Eh, si nos podríamos hacer del texto completo, tendríamos que haber mostrado como 10 mapas conceptuales, más o menos. Así que bueno, aclararles eso nomás. No sé si quieres comentar algo más, Cande, y si no. Por mí está. Bueno, genial entonces. Bueno, espero Esperamos que, que les sirva. sí, espero que les haya servido. La verdad que tuvimos problemas técnicos ayer con la grabación. Eh, pero bueno, por lo menos dejarles el videito este. Bueno, nos vemos entonces.